marco del Día Mundial de la Alimentación que fue el pasado 16 de octubre. Ya está con nosotros Pilar Lombardo. Hola Pili, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿vos, Gustavo? Bien, pensaba en esto, ¿no? Cuán importante es generar estos hábitos. Cuesta. Si no los tenés, cuesta. Pero es importantísimo para nuestra salud. Sí, la FAO lo que hace con esta fecha es promover que deje de haber hambre en el mundo, porque a pesar de que la producción de alimentos es altísima y supera la población que hay, muchas personas no tienen acceso a tener una alimentación saludable. Hay una encuesta en la que se calculó que más o menos 3 millones de personas no tienen la posibilidad de acceder a una alimentación saludable, ya sea por sus posibilidades económicas o sociográficas, por ejemplo, también. Pero también tenemos por el otro lado aquellas personas que quizás sí tienen acceso económico a alimentos saludables, pero no cuentan la información para poder decidir sobre si un alimento es saludable o no no saben quizás las consecuencias de elegir a largo plazo alimentos que no son saludables. Entonces quizás por comodidad y por la vorágine del trabajo actual o por ejemplo que vivimos apurados, atareados, eligen comida rápida y alimentos ultraprocesados, pero justamente por la falta de información. El lema de este año es que todos tengamos derecho a unos alimentos que nos permitan tener una vida saludable y un futuro mejor, que hace justamente alusión a esto. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una alimentación saludable? A corto plazo vamos a tener lo que siempre mencionamos, quizás falta de energía, cambios de humor, pero a largo plazo, si nosotros mantenemos un aumento del consumo de bebidas azucaradas, alimentos con azúcar, grasa, sal, que nos va a traer como consecuencia enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, y además va a suprimir el funcionamiento de nuestro sistema inmune, entonces nos hace propensos a tener otro tipo de enfermedades o, por ejemplo, simplemente a enfermarnos con más frecuencia, por ejemplo, de una gripe, de una angina. Todo lo que anda dando vuelta lo agarramos. Sí. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que tendríamos que reflexionar no solo en cómo es nuestra alimentación en el sentido de lo que comemos, sino también cómo comemos, que eso también es lo que busca hacer esta fecha, que es promover la seguridad alimentaria y la sustentabilidad alimentaria, que quiere decir cómo nosotros nos relacionamos con nuestro consumo y el medio ambiente. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo consumir verduras de estación, que además desde el punto de vista nutricional tienen más nutrientes, para mí son más ricas, son más frescas, que consumir verduras que quizás las tienen que transportar desde otro país o que las tienen congeladas, porque ese transporte, ese traslado aumenta el dióxido de carbono y por lo tanto aumenta la huella de carbono. Entonces para el medio ambiente no está bueno. Otra cosa que está muy bueno hacer es consumir alimentos agroecológicos, porque no utilizan pesticidas ni fertilizantes. Entonces, que después lo comemos a eso. Además de que lo comemos, o sea, eso para nosotros es un plus. Pero para el medio ambiente, ¿qué pasa? No contaminamos ni agua ni tierras. Entonces, ese es otro plus. También, lo que siempre digo, evitar el desperdicio, pero eso también lo veo desde el punto de vista económico de cada uno. Lo que podemos hacer es hacer listas de alimentos sobre qué vamos a cocinar en la semana y en base a eso hacer una compra, reutilizar alimentos, por ejemplo, quizás hacemos un pollo. Ahí tiene que ver mucho el tema de la planificación de las porciones a la hora de lo que vamos a comer, no hacer de más, porque después eso queda, no lo comemos, no lo queremos recalentar, lo terminamos y se termina tirando. Sí, se termina tirando. Si no, lo otro que se puede hacer es congelar. La mayoría de los alimentos se pueden congelar, entonces esa es otra estrategia. Pero si cocinarlo justo es una buena opción, a no ser que, como te digo, hay gente que sí prefiere, yo soy una de las que prefiere a veces cocinar una comida más grande y que me dure para la siguiente, o la congelo y ya tengo una porción. Pero ya tenés el hábito. Sí, yo ya tengo el hábito. Ahí a mí me gusta porque para mí es más práctico, no tengo que andar cocinando el hábito, dos eso veces. Es importante generarlo. Sí, después también es importante quizás comprar alimentos con menos packaging o, por ejemplo, a granel, como puede ser en una dietética, o, por ejemplo, también ir a las verdulerías y en vez de ir comprando con las bolsitas de nylon, ir con nuestra bolsa de tela. También otra cosa que se ha visto es que la producción de carne, o sea, por ejemplo, de ternera, de pollo y todo eso, genera más contaminación que lo que es la producción de alimentos vegetales. Entonces también lo que se tiene que promover es el consumo de los mismos y que va de la mano con lo que es una alimentación saludable. Lo recomendado es comer 5 porciones de frutas y verduras al día y se está hablando de unas 30 variedades por semana, que de todas formas ahí ya incluye, por ejemplo, lo que es semillas, legumbres, frutos secos, porque ahí estamos de las 30, estamos hablando en plantas. Entonces,
como hábito saludable podemos incorporar el consumo de las 5 porciones de frutas y verduras, que pueden ser tranquilamente en almuerzo y cena, que eso podría ser quizás haciendo una ensalada más completa, en vez de hacer el típico, no sé, tomate y lechuga, podemos hacer tomate, lechuga, cebolla de verdeo, repollo, zanahoria y, por ejemplo, cebolla morada o con cebolla... mucho color. Y choclo. Entonces Sí. ahí creo que te dije como 8. Después de eso le agregas semilla, le agregas frutos secos y ahí ya tenés más o menos un objetivo La porción. de lo que es lo saludable. Y lo otro que estaría bueno, que no se ve mucho, que ya lo he dicho otras veces, es el consumo de legumbres. Quizás por la falta, como te decía, de información de cómo se consume, dónde se compran, cómo es mejor usarla, cómo no. Cómo obtener lo mejor de la Sí, legumbre. muchos no saben tampoco que se puede congelar, entonces algunos piensan que no, hay que lavarla, después hay que dejarla en remojo, hervirla y para comerla. Y le digo, no, pero lo puedes hacer una vez y lo congelás y ahí seguramente aumentan su consumo semanal. Entonces, esos son hábitos. Obviamente tampoco olvidarnos del agua, que también es importante. Nosotros, nuestra 70% del cuerpo es agua, entonces eso también es muy importante para nuestra salud. Y bueno, como te estoy diciendo, incorporar hábitos de a poco y no pensar que, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer esta pequeña cosita para el medio ambiente? Porque si todos sumamos pequeños pasos, como por ejemplo yo veo que muchos no hacen la separación de basura entre orgánico e inorgánico, ya hay un plus extra, es hacer un compost, por ejemplo, con lo orgánico, pero si todos sumamos de a poquito, vamos a generar un futuro, que es lo que busca esto la FAO, un futuro mejor para todos y también para nuestra salud y la de nuestros futuros hijos, nietos, porque no tenemos que pensar solo en el ahora, sino también en qué le estamos dejando al futuro. Generar hábitos de alimentación saludable, pero también importante, como lo decía, sustentable. Sustentable, sí, Bien. así es. Bueno, como